La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo del caballo, se consolida la influencia central y se mantiene una sólida estructura. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna G a la casilla F6 para afianzar el control posicional. El avance del peón central reclama espacio y mantiene una sólida estructura de peones. Una respuesta precisa. Con el desarrollo del alfil. Se busca control a largo alcance y se mantiene la estructura posicional. El avance del peón, se afianza el centro, solidificando la estructura y manteniendo el equilibrio. Con el avance del peón, se refuerza el control central y se mantiene una estructura estable. Una maniobra sólida. Con el desarrollo del caballo, se mejora su posición y se prepara acción central. Un movimiento sólido. El empuje del peón central refuerza la presencia en el centro y busca ventaja espacial. Con el desarrollo del caballo, se incrementa la influencia central y se prepara coordinación de piezas. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna G a la casilla E2. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo.
dando paso al peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil, se desafía el centro y se mantiene la igualdad posicional. Con el desarrollo del caballo, se incrementa la actividad de piezas y se mantiene el equilibrio dinámico. Tras la captura del peón central, se simplifica la posición y se mantiene el equilibrio. Una decisión táctica sólida. Con la recaptura del peón, se centraliza la pieza y se mantiene la igualdad estructural. Con el reposicionamiento del caballo, se incrementa su influencia y presión en el centro. La búsqueda de seguridad del rey. El enroque prepara operaciones centrales, un movimiento estándar. La búsqueda de seguridad del rey. El enroque completa el desarrollo inicial y mantiene la solidez. Con el desarrollo de la dama, se apoya el control central y se prepara la acción del medio juego. Con el desarrollo del caballo, se refuerza el control central y se contesta la estructura de dama. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla F3 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla F3, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Tras la captura del caballo, se interrumpe el control central y se mejora la actividad de piezas. La jugada el alfil captura en la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo la torre a la casilla F2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo del alfil, se refuerza el control y se mantiene una colocación sólida de piezas. El empuje del peón solidifica la estructura del flanco de dama y prepara rupturas. Con el desarrollo del caballo, se refuerza la influencia central y se mantiene una posición equilibrada. El empuje del peón apoya la expansión del flanco de dama y prepara juego dinámico. Con el avance del peón, se apoya el desarrollo del flanco de dama y se prepara una posible ruptura. El empuje del peón central desafía el control y abre líneas para la actividad de piezas. La jugada la torre de la columna A la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B6 para afianzar el control posicional. El avance del peón expande en el flanco de dama y crea contrajuego dinámico. Con el desarrollo del alfil, se mejora su posición y se refuerza el control central. Con el reposicionamiento de la torre, se conectan y preparan para la actividad en el flanco de dama. Tras la captura del peón, se busca simplificar y reducir la presión en el flanco de dama. Con la recaptura, se crea un peón pasado en el flanco de dama y se mantiene una estructura activa. El empuje del peón central abre líneas y busca contrajuego dinámico. Tras la captura del peón central, se desafía el control y se abre la columna. Con la recaptura del alfil, se centraliza la pieza y se mantiene presión sobre la posición. El empuje del peón crea un peón pasado y potencial contrajuego en el flanco de dama. La jugada el caballo a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla E2, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E2, de un intercambio favorable, posibilitando la torre de la columna F a la casilla C8 para afianzar el control posicional.
La jugada la dama a la casilla B5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C4 para afianzar el control posicional. El empuje del peón refuerza el flanco de rey y prepara maniobras de seguridad del rey. La jugada la torre de la columna F a la casilla de 8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla C8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla D2 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama, se mejora su alcance y se prepara defensa activa. Con el reposicionamiento de la torre en la columna semiabierta, se incrementa la presión en el flanco de dama. Con el reposicionamiento de la torre, se apoya la defensa del flanco de dama y se prepara juego central. La jugada el peón a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. El avance del caballo a una casilla fuerte central gana una significativa ventaja posicional. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla G4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F7, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del peón avanzado, se simplifica la posición y se mantiene la ventaja. Con la recaptura del peón, se mantiene la igualdad y se mejora la actividad de piezas. La jugada la dama captura en la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la dama captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la torre a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre de la columna C a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Tras la captura de la dama, se recupera la igualdad material y se simplifica la posición. La jugada la dama a la casilla F6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D5, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Con el reposicionamiento de la torre en la séptima fila, se incrementa su influencia y preparación central. Tras la captura del peón central, se abren líneas y se mantiene la presión. Con la recaptura del alfil, se mantiene la actividad de piezas y se solidifica el centro. Con la recaptura del alfil, se simplifica la posición y se mantiene el equilibrio estructural. Con la recaptura de la torre, se activa la pieza y se mantiene el control de la columna abierta. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla D5 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla H5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H1 para afianzar el control posicional. Con el reposicionamiento de la torre, se mejora el control en la séptima fila y se mantiene la presión. La jugada la torre a la casilla D3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la maniobra del rey, se aplica profilaxis para evitar amenazas en la última fila.
A través de la centralización de la dama, se busca juego activo y potencial contrajuego. Con el reposicionamiento de la dama, se busca mejorar su alcance y coordinar con otras piezas. Con la centralización de la dama, se incrementa su influencia y se prepara acción adicional. Con el reposicionamiento de la torre, se contesta la columna abierta y se mantiene la influencia central. A través de la centralización de la dama, se mejora su posición y se prepara defensa. Con el reposicionamiento de la torre en la columna abierta, se incrementa su actividad y se contesta el control. Con la centralización de la dama, se mejora su alcance y se preparan operaciones defensivas. La jugada la torre de la columna C a la casilla F1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la fila 1 a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Con el reposicionamiento de la torre, se fortalece la defensa y se preparan posibles cambios. Con el reposicionamiento de la dama, se buscan casillas activas y se mantiene la igualdad posicional. Tras la captura del peón, se simplifica la posición y se elimina una amenaza. Con el reposicionamiento de la torre en la columna abierta, se incrementa su actividad e influencia central. Con el reposicionamiento de la dama a una casilla más segura, se prepara el final. Con el reposicionamiento de la dama, se busca mejor coordinación y se mantiene la igualdad posicional. A través de la centralización de la dama, se busca actividad y potencial contrajuego. Con el reposicionamiento de la dama, se mejora la coordinación con la torre y se mantiene el balance. Con el jaque, se fuerza al rey a una casilla menos activa. Con la maniobra del rey, se evitan más jaques y se mantiene la seguridad. Con el reposicionamiento de la torre, se incrementa la actividad en la columna abierta y se prepara el final.
Con el reposicionamiento de la torre, se refuerza la defensa del flanco de rey y se preparan cambios. Con el reposicionamiento de la torre, se busca mejor coordinación y control de la columna abierta. Con el reposicionamiento de la dama, se buscan casillas activas y se preparan rupturas de peones. A través de la centralización de la dama, se mejora su alcance y se prepara el final. Tras el cambio de torres, se simplifica la posición y se reduce el potencial de ataque. Con la recaptura de la torre, se mantiene la igualdad material y se preparan más cambios. Con el reposicionamiento de la torre, se prepara una potencial promoción de peón en el flanco de rey. Con el jaque, se fuerza al rey a una casilla menos activa. Con el reposicionamiento de la dama, se busca mejorar su coordinación y mantener una estructura sólida. A través de la centralización de la dama, se busca actividad y ventajas finales. El empuje del peón expande en el flanco de dama y prepara juego de peones adicional. Con el reposicionamiento de la torre, se prepara la contestación del empuje de peón en el flanco de dama. Con el reposicionamiento de la torre, se apoya el avance del flanco de dama y se prepara el final. El empuje del peón refuerza el flanco de rey y prepara potenciales rupturas. El avance del peón apoya la expansión del flanco de dama y prepara un peón pasado. Con el reposicionamiento de la torre, se desafía el peón del flanco de dama y se prepara defensa. El avance del peón crea un peón pasado en el flanco de dama, una amenaza posicional significativa. El empuje del peón refuerza el flanco de rey y prepara operaciones defensivas. Con el reposicionamiento de la dama, se buscan casillas activas y se prepara el apoyo al peón pasado. Con el reposicionamiento del rey, se busca seguridad y se prepara el final. Con el reposicionamiento de la torre, se prepara el apoyo a la promoción del peón pasado. La jugada a la torre captura en la casilla B3 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla A7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla H4, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla A8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla A7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. El avance del peón pasado lo impulsa hacia la promoción, creando una amenaza decisiva. Tras la captura del peón con jaque, se busca interrumpir el plan. La jugada el rey a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla D1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo la dama a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla D3 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla F3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. A través de la centralización de la dama, se busca actividad y posible tablas por jaque continuo. Con la promoción a dama, se establece una superioridad material abrumadora. Con el jaque,
se fuerza al rey a una posición defensiva. Con la maniobra del rey, se asegura su posición y se prepara el juego posterior. Con el jaque, se fuerza al rey a una casilla menos activa. Con la maniobra del rey, se evitan jaques y se mantiene la seguridad. Con el jaque, se fuerza al rey a una posición defensiva. Con el reposicionamiento de la dama, se buscan casillas activas y se preparan posibles jaques. Tras el cambio de torre, se simplifica la posición y se fuerza un final de reyes. Con la recaptura del rey, se centraliza la pieza y se prepara el final. Con el jaque, se fuerza al rey a retroceder. Con la maniobra del rey, se evitan más jaques y se prepara el final. El empuje del peón crea un peón pasado y amenaza promoción. Con el reposicionamiento de la torre, se prepara el apoyo al avance del peón pasado. La jugada el peón a la casilla H2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla E1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla F1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla B7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla B7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla B8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con el jaque mate, se termina la partida con un material ganador abrumador.